y estamos en comunicación con la subsecretaria justamente de la cartera que te señalaba, Desarrollo Humano y Hábitat, María Eugenia Civalieri. María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias, muy gentil por atendernos. En principio, contanos un poquito cómo surgió esta iniciativa. Tengo entendido, por supuesto, a partir de una ordenanza que oportunamente había sido sancionada. Vos corregime si yo me equivoco, si fue en su momento propiciada por el movimiento Evita, por el concejal Carrillo, corregime si no fue así, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con ordenar un poco el trabajo de los comedores. Exacto, sí, eso es así, esa información es correcta. Esta fue en sí la sanción de la ordenanza es una presentación que hace Nicolás Carrillo en el Consejo Deliberante. Esto fue aprobado sobre fines del año pasado y, como bien vos decías en la introducción, busca sistematizar y ordenar y poder nominalizar la cantidad de comedores y merenderos con los que cuenta la ciudad de Tandil. Nosotros el año pasado, de todos modos, más allá de esta ordenanza, el año pasado sostuvimos una mesa de trabajo todo el año con estas entidades. Esto da un poco más de formalidad a ese trabajo, pero ya veníamos con este trabajo articulado en reuniones periódicas. La ordenanza establece algunos puntos a tener en cuenta, y es la definición, ¿no?, taxativa de lo que se entiende por comedor y merendero, que es específicamente aquellas organizaciones que tienen como actividad principal la elaboración y la provisión de comidas, ya sea almuerzo, cena o merienda, ¿sí? No se refiere a, por ejemplo, comedores escolares u otras organizaciones de la sociedad civil que, de manera complementaria a su misión fundamental, que puede ser la de contener niños y adolescentes durante la tarde, entreguen una copa de leche y una merienda, ¿sí? Sino a quienes específicamente tienen como actividad central la provisión de la merienda o de una vianda o de la cena. Ok. Como bien señalabas vos, ustedes, obviamente, más allá de este registro formal que está ahora normatizado, si se quiere, en una ordenanza, ya venían trabajando, de todas maneras venían trabajando con distintos actores que están involucrados en esta temática. Se vieron, si querés, no sé si sería el término, sorprendidos, o tal vez lo que tiene con la convocatoria, con algunas personas o comedores que no lo tenían en cuenta dentro de lo que ya venían ustedes cotidianamente trabajando. No, en general no. Nosotros, en base al registro que ya tenemos del año pasado, que fue con quienes sostuvimos estos encuentros mensuales, volvimos a entablar la convocatoria, llevamos copias de la ordenanza para aquellos que quizás no estuvieran empapados en lo que había sido los distintos puntos, discutimos algunos de ellos, que es interesante también nutrirnos de los aportes, de que cómo ellos entienden algunos conceptos que fueron vertidos en la ordenanza, y sirvió para despejar algunas dudas. Un punto, un ejemplo es, se habla de alguna inspección de bromatología, y algunos de ellos planteaban sorprendidos a ver si nos referimos a una habilitación o no. Y por supuesto que no estamos hablando de una habilitación, porque sabemos que implica cuestiones de mayor rigurosidad, que seguramente algunos de ellos no pasen una habilitación, pero la inspección tiene que ver con cuestiones mínimas de seguridad alimentaria a la hora de la elaboración, que para nosotros es sumamente necesario, y en términos del cuidado de las instituciones también, porque es una responsabilidad enorme elaborar una vianda y que una familia se alimente con eso. Entonces, bueno, nos sirvió para aclarar algunos de esos puntos. Contar también que estuvieron convocados, porque así lo plantea la ordenanza, 2 miembros de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Deliberante. Estuvieron Matías Tringler y Nélida Sereno, que ellos fueron parte de la elaboración y de la aprobación de la ordenanza, y también estuvieron presentes en la primera reunión del día martes. Y María Eugenia, ¿esto que tiene relación o no relaciona con respecto a lo que todos estos comedores venían trabajando y trabajan también articuladamente con ustedes, de alguna manera ya con antelación, y con lo que hace a la mesa solidaria, digamos? ¿Eso también se trabaja en conjunto o son compartimentos estancos? No, a nosotros siempre la posibilidad de estar en una mesa de trabajo y de articulación nos sirve siempre para optimizar recursos, para pensar en algunas gestiones asociadas con algunas instituciones. Nosotros volvimos a reforzar, escucharnos, por supuesto, de qué demandas tiene una institución y cuál tiene otra, no siempre son las mismas. Nosotros continuamos, y esto se lo transmitimos con el convenio con el Banco de Alimentos que ya firmamos el año pasado. Este año eso sigue en marcha. Por supuesto que escuchamos de parte de las instituciones algunos recursos con los que cuenta el banco y otros con los que no. Entonces eso a nosotros nos sirve, porque quizás desde la propia Secretaría podemos inyectar ahí algunos recursos para quienes elaboran alimentos, y son algunos insumos de primera necesidad que quizás ellos no pueden adquirir, y el banco quizás en algunos momentos del año no cuenta con esos insumos. Entonces a nosotros, en términos colaborativos, nos sirve para delinear algunas gestiones asociadas también y compartir información respecto de recursos provinciales o nacionales también.
Bueno, ahí era la pregunta del millón. Te iba a preguntar justamente a propósito. Bueno, dos preguntas en una, si se quiere. Por un lado, si tenés a mano, entiendo que tal vez justo te agarramos en la calle cuando te hacemos esta entrevista, pero si tenés más o menos en la memoria de cuántos comedores estamos hablando, por lo menos de lo que figurará en este registro, de cuánta gente están atendiendo esos comedores, y bueno, y después vendría la segunda pregunta que hace a los recursos que están llegando, si llegan, de nación, de provincia y lo que ustedes disponen. Bien, y nosotros en la primera reunión del día de ayer tuvimos la presencia de 8 o 9 referentes institucionales, faltaron otros que habíamos convocado y supimos que no podían estar presentes ayer, pero al menos ayer conversamos con 8 o 9 de los referentes. Respecto de los recursos, nosotros sí volvimos a transmitir algo que es la misma información del año pasado en relación al gobierno provincial. El municipio de Tandil recibe bimestralmente 5.000 kilos de alimentos que usamos obviamente para repartir en los barrios, en la población más vulnerable. Eso se viene respetando, en eso no hemos tenido dificultades, lo mismo que la provisión de leche. Esos son insumos que también nosotros por supuesto los hacemos llegar a las instituciones. En relación a Nación, nosotros no se ha visto interrumpido, esto también trascendió el año pasado, lo que era la entrega de alimentos que el gobierno tenía para con las instituciones, con las organizaciones sociales. Hubo toda una discusión el año pasado, hubo presentaciones que se hicieron ante el Ministerio de Capital Humano. Eso entendemos que no se ha destrabado. En Tandil, por lo menos del gobierno nacional, no hemos tenido mayores avances en ese sentido. Se nombró en su momento CONIN, se nombraron las iglesias, estuvo una referente de la iglesia el día de ayer, la iglesia de Parroquia del Carmen, y no han llegado recursos de manera directa. Lo que sí sabemos que se restableció fue el pago del plan hogar, que esto era algo que nosotros habíamos planteado el año pasado. El plan hogar, recordemos que es el pago del valor equivalente a una garrafa para familias que están bajo programa social. El año pasado se vio interrumpido y sobre noviembre o diciembre eso se restableció. Así que esa información la fuimos compartiendo en el día de ayer, porque es importante que los beneficiarios, en caso que no lo estén cobrando, se puedan acercar a ANSES para reempadronarse. Bueno, te retomo la pregunta que tenía que ver, no sé si tendrás algún número en la mente con respecto a de qué cantidad de comedores estamos hablando y qué cantidad de gente están conteniendo con estos comedores. En relación a cantidad de gente, es bastante, digamos, particular en relación a la dinámica de cada uno de los comedores. Hay algunos que, el caso del Cacha puedo nombrar, porque estuvo también ayer en la reunión y con ella hemos tenido también otros espacios de intercambio. Ella, por ejemplo, entrega viandas y más o menos cerca de 200 viandas diarias, raciones diarias. Esa es, creo que es el comedor que hoy por hoy en Tandil es el que mayor provisión de alimentos tiene para con la comunidad. Después hay otros más pequeños que hablan de familias, grupos familiares, entre 30, 35 grupos familiares, otros que tienen población fija a la noche entre 20 y 30 personas. La parroquia, por ejemplo, tienen servicios de vianda los días sábados. Es bastante diferencial de acuerdo a la dinámica. No todos funcionan todos los días, ni todos ofrecen, digamos, raciones diarias. Insisto, la que mayor caudal de gente, digamos, tiene en términos de asistencia diaria es el comedor de Cacha, que estamos hablando de aproximadamente 200 personas. De ahí para abajo. Exacto. Y con respecto, bueno, seguramente también podemos hablarlo con Cacha o con alguno de estos representantes del comedor, pero tal vez a ustedes les llegó la información si en este último tiempo, obviamente nadie está exento y ajeno a la realidad económica del año pasado y el corriente, si esto se ha incrementado en cuanto a la demanda de la que venían trabajando los comedores, o es más o menos la misma. Y eso lo conversamos en el día de ayer. 3 o 4 referentes plantearon un incremento en familias que se han acercado, y también lo que se comenta es que hay algunos sectores, por ejemplo los jubilados, que es una población que quizás antes no frecuentaba los comedores, ahora sí, y lo que se plantea, por ejemplo, en relación a esa población es que quizás en las fechas de cobro de la jubilación dejan de asistir al comedor unos días o a pedir acompañamiento de alimentos y luego de las fechas de cobro vuelven a referenciarse con la institución. Pero sí, en general se ha visto ahí algún incremento en la demanda.
Qué loco esto que está diciendo, ¿no? Porque se trata, claro, de jubilados que no acostumbraban a este tipo de situación y que evidentemente no llegan a fin de mes, no a la quincena y tienen que... Nosotros eso en la Secretaría también lo vemos con otro tipo de demanda. Jubilados, no sé si antes era una población que se atendía o que solicitaba acompañamiento del Estado para llegar a fin de mes o para sostener el alquiler, y hoy es lo que ellos plantean, con una jubilación mínima de 280.000, 290.000 va a ser el bono, más, recordemos, el recorte también en términos de la provisión de medicamentos. Sí. Entonces, bueno, lógicamente, el sector se ve sumamente afectado en esta coyuntura actual. No puedo dejar de preguntarte, María Eugenia, teniendo en cuenta que también sos una dirigente política, una militante del radicalismo, por supuesto, de familia militante, y en este caso, con lo que referías, ¿no? De lo que fue la discusión del año pasado, de la postura que tiene política, definición política, el gobierno nacional, acerca de ellos siempre estuvieron propagando la idea de no contar más con intermediarios, ¿no? Y esto de la ayuda social directa, se supone. Si eso ustedes lo ven, tiene un correlato con la realidad, o que son, para tu concepción en este caso, si son, es así, los intermediarios dificultaron la ayuda, o todo lo contrario, según su experiencia, ¿no? O tu experiencia. Sí, yo algo de esto el año pasado conversé también en una nota. La verdad que yo, primero quizás en eso también, y lo digo más allá de mi militancia, por ser trabajadora social y por haber tenido un desempeño profesional, previo en territorio. Tandil sigue siendo en ese sentido una ciudad chica, en el sentido de que nos conocemos mucho los actores institucionales, y si uno habla, si uno trabaja en un barrio cual fuera, y vos sabés el referente de la escuela quién es, el referente del centro de salud, el del comedor, por ahí esta cuestión que se ha generado en torno a instituciones que no existen o que no son así, eso no es algo que en nuestra ciudad ocurra. Hay un control social más importante. Sí, y hay articulación, y cuando uno habla de instituciones sabe qué personas están detrás de las instituciones también, y más allá de poder tener diferencias ideológicas o políticas, nos podemos sentar a trabajar, y más en estos contextos. Yo lo que pienso es que, y lo dije también en su momento, más allá de que el gobierno, por supuesto que legítimamente gana una elección y asume el desafío de la conducción del gobierno nacional, es válido que elija modificar una política pública o tomarse las atribuciones de decir, nosotros vamos a modificar esta modalidad de prestación hacia la comunidad. Lo que yo no acuerdo, por supuesto, es en cortar la ayuda hacia el beneficiario. Si hay un descreimiento en los movimientos sociales o los partidos políticos que conducen determinados movimientos y se elige sacarlos del medio, está bien, será la evaluación que hace el gobierno de turno, pero designemos otro o veamos cómo, pero que el recurso llegue a la gente que lo necesite. Por eso el año pasado se conversó mucho en relación a CONIN, a las iglesias, y yo la verdad que lo que sigo pensando es lo mismo. Bienvenido sea el interlocutor que sea mientras el recurso llegue al territorio. Lo que nosotros vimos es que el año pasado eso se denunció y en ningún momento se llevó a la práctica. Y los recursos no llegaban, no llegaron. No, eso no. Yo he tenido reuniones con referentes de CONIN y de Banco de Alimentos, donde se había pensado en alguna modificación de ese esquema de que llegara el recurso a través de esas instituciones, y eso no sucedió. Y lo mismo planteó ayer una referente de la Iglesia, que participaron también internamente de reuniones donde se enunciaron estas cuestiones, y esto no sucedió. Me parece que una definición política en términos de lo de los medicamentos fue similar. Yo he escuchado, había un programa que tiene que ver con los medicamentos oncológicos y se dijo, no, hemos visto barbaridades, y ese es un argumento pareciera válido para eliminar la atención hacia determinado tipo de población. Todo eso recayó en el sistema público, y esto también lo han dicho las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública del municipio. Toda esa población que quedó por fuera de esa atención, en algún lugar va a ir a buscar acompañamiento. Y eso es lo que yo planteo, por ejemplo, en relación a los jubilados. Nosotros lo hemos notado significativamente. La última, y sí, ahora más en general, de lo que representa el accionar que tienen ustedes desde la Secretaría de Desarrollo Humano, esto de la demanda de ayuda, le hace más allá de la cuestión alimentaria, que por supuesto es primordial, pero también entiendo yo que muchos vecinos le habrán llegado también por el tema de alquileres y demás, y esto se ha acrecentado o no, con respecto a, incluso lamentablemente, ¿no? Con caras nuevas, si se me permite el término, en el sentido de vecinos que antes no acostumbraban, incluso les debe incomodar ir a pedir ayuda, y si esto se ha incrementado. Sí, esto es así, y la verdad que que uno ve eso, gente de clase media, gente trabajadora, yo esto también lo he dicho, y esto que vos decís que se avergüenza, y uno intenta rápidamente poder salir de esa angustia que le genera una familia que antes quizás no requería de los circuitos tradicionales del Estado, y hoy sí,
Eso lo hemos notado el año pasado. Insisto, desde jubilados hasta parejas, quizás uno de los dos con algún empleo fijo y así todo con dificultades para poder llegar a fin de mes. Eso nosotros lo hemos notado, por eso siempre, una definición de la Secretaría tiene que ver con la asignación de recursos para cubrir integralmente el acompañamiento a determinados grupos familiares, no solo, esto de alquiler, alimentos, cuando viene el invierno, la leña o el acompañamiento de algún apoyo económico para calefaccionarse también. Así que preparándonos un poco para el inicio del año y previendo también acompañamientos, a los grupos tradicionales y también a otros nuevos que quizás en esta coyuntura también requieran del acompañamiento del Estado. María Eugenia Civalieri, muchas gracias por esta comunicación con la Radio del Eco. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.